Bienvenidas a un nuevo episodio del Club de Mujeres. Hoy vamos a hablar de un tema que puede salvar vidas, pero también vamos a hablar de cómo prevenirlos. Viene una época del año donde nos vamos de vacaciones y tenemos o podemos llegar a tener accidentes. Vamos a hablar de cuáles son los principales accidentes más frecuentes y cómo prevenirlos. Para eso invitamos a Ana Paula Vázquez, ella es médica pediatra, una de las jefas del servicio de SWAT. Bueno, Ana Paula, bienvenida. muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos, ¿qué es exactamente un accidente? Bien, un accidente es un evento que no es previsible, que surge repentinamente y nos sorprende cuando ese evento aparece, pero en su característica tiene que es prevenible, es decir, que se puede evitar. De ahí la importancia en conocer las medidas de prevención, porque si tenemos medidas de seguridad que actuamos adecuadamente, podemos evitar ese accidente. Bien, y en orden, ¿cuáles son los principales llamados que ustedes reciben en las vacaciones? ¿Cuáles son las principales causas de consulta por accidentes que reciben? Bien. En niños y en adultos también, ¿no? Bien. En niños, que es donde mayor ocurren los accidentes y esos que podemos prevenir como adultos actuando a tiempo, si hablamos de 0 a 14 años, el más frecuente son las caídas. Las caídas, los golpes, las contusiones. En eso va todo, desde una caída banal, que te caíste de la bicicleta y te erosionaste la rodilla, a caídas importantes con traumatismos de cráneo, pérdida de conocimiento. Ese es el motivo de consulta más frecuente. Bien. Muchas veces lo podemos resolver telefónicamente, en otras veces tenemos que asistir, pero pueden quedar en domicilio y el mínimo porcentaje de ellos se traslada, las caídas. Después accidentes tenemos un montón. Tenemos desde quemaduras, tenemos intoxicaciones porque tomaron algo que los puede haber intoxicado, ya sea un fármaco o un producto de limpieza o un perfume, cualquiera de esas cosas. Después tenemos las ingestiones por cuerpos extraños, que se hayan tragado una moneda, una pila. Obviamente, en el verano, ¿qué es un motivo de consulta? Que por suerte no es frecuente, pero por su gravedad es sumamente importante porque puede producir la muerte, es el ahogamiento. El ahogamiento, lamentablemente, sigue siendo un motivo de consulta y de asistencia, obviamente, y bueno, su gravedad porque pone en riesgo la vida del paciente. Ana Paula, mencionaste el ahogamiento. El agua es algo típico del verano, vacaciones. ¿Por qué es tan riesgoso el tema de estar en la playa, de estar cerca de una piscina? Bueno, es bien importante que no solamente es la playa o la piscina, que son las superficies de agua quizá más grandes, sino que necesitan muy poquita agua según su edad y según sus mecanismos de defensa un niño para ahogarse. Capaz que tenemos en el fondo de nuestra casa, pusimos una piscinita inflable que decimos da pie, está todo bien, no le va a pasar nada, pero solamente con sumergir la cabeza el suficiente tiempo donde no pueda respirar, ya alcanza para que se produzca un ahogamiento. Entonces, en cualquier lugar donde vaya a haber agua, es bien importante que haya una supervisión de un adulto, siempre. Por más que el niño esté preparado, por más que vaya a natación, por más que consideremos que se sabe defender, en cualquier lugar donde vaya a haber agua, tiene que haber un adulto responsable observándolo. Y que ese adulto sea un adulto que pueda actuar rápidamente, porque capaz que dejamos a alguien que lo está observando, pero esa persona, ya sea o por la edad o por limitaciones físicas, si ocurre algo no puede actuar rápidamente. Esa persona tampoco me sirve como un supervisor seguro. Otro niño. Otros niños, por supuesto, darle la responsabilidad a otro niño de cuidar a otro niño, valga la redundancia, no es correcto, tiene que ser un adulto. Si estamos en una casa afuera, por ejemplo, que siempre tiende a haber visitas, otros niños que vienen a jugar, primos y demás. No es, estábamos todos alrededor de la piscina, sí, estábamos todos, pero ¿quién estaba mirando? Lo aconsejable es que haya alguien que digamos, bueno, por ejemplo, Ivana, ¿te animás a quedarte 10 minutos mirándolos? Mirándolos es mirándolos a ellos, claro. No con el celular o de espalda a la piscina o de espalda a la orilla del mar, ¿verdad? Después cambiamos y vamos cambiando. Cuando hay varios adultos, lo que está bueno es que digan, ¿quién los está cuidando? Bueno, los cuido yo.
Si nadie los puede cuidar, es preferible, si se pueden vaciar las superficies donde estaban jugando con agua, vaciarlas, porque son pequeñas, después las volvemos a llenar. Si es una piscina grande o por supuesto estamos en el agua, bueno, o no vamos hasta el agua hasta que alguien no los pueda acompañar, no nos metemos en la piscina hasta que alguien no los pueda acompañar. ¿Y cuáles son las principales medidas de prevención? Digamos, estamos en una piscina, también incluso para adultos, porque pasa en verano que vas a una playa desconocida y hasta incluso uno como adulto se confía, no tiene claras las corrientes y demás, pero hablando un poquito de la prevención, ¿cuáles son las principales medidas que tenemos que tener? Bien, por ejemplo, si estamos hablando de una piscina y es una piscina, fabricada, ¿verdad? Que no se puede desarmar ni vaciar ni nada, está bueno ponerle una cerca. Bien. Una cerca de un material que no sea fácilmente, que no se pueda pasar fácilmente para el otro lado. O sea, una cerca rígida que tenga una puertita que se pueda abrir y cerrar, o buscar materiales que puedan hacer de cerramiento a esa piscina con una altura que el niño no la pueda pasar por arriba. Bien. Por ejemplo. Si son piscinas como más pequeñitas y se pueden vaciar, lo mejor es vaciarlas. Después, si estamos en la playa, bueno, en las playas que hay guardavidas, por ejemplo, generalmente están las banderas. Enseñarles a reconocer las banderas, o sea, nosotros saberlas reconocer como adultos y también enseñarles a los niños. Cuando se dice de este lado no se puede bañar, por algo es, no importa que el agua esté mansita, por algo es, o porque hay desniveles, o porque hay corrientes por abajo que desconocemos, por algún motivo, o porque el clima está muy inestable, entonces no sabemos cuándo puede pasar de unas olitas que son para jugar a olas más grandes. Hay corrientes que uno no conoce, porque para eso hay expertos que las estudian y nosotros en eso no podemos hablar. Pero bueno, respetar las banderas, saber dónde está la casilla de guardavidas si necesitamos rápidamente recurrir a ellos. Bueno, por supuesto, seguimos insistiendo con la prevención. La prevención en estos casos y en el ahogamiento sobre todo es la supervisión. No hay una prevención mejor que la supervisión. Vamos con nuestro hijo hasta la orilla, él se va a meter un poquito más, el largo de un brazo. Mi brazo tiene que ser lo suficientemente como para actuar rápidamente y sacarlo. Bien. ¿Tá? No me quedo en la silla y te estoy mirando desde acá, porque el agua va a ser mucho más rápida que nosotros. Exacto. Después también hay que tener cuidado cuando decimos, bueno, yo sé nadar, si le pasa algo yo me meto. Hay que tener mucho cuidado en los rescates voluntarios que uno hace, obviamente por humanidad, pero se puede llevar más de una víctima. Puede estar a la persona que yo voy a rescatar sin tener todo el conocimiento para mi protección, terminar en vez de una víctima habiendo más de una. Lo primero es pedir ayuda, activar el servicio de guardavidas si hay, y si no hay, 911 que van a activar el resto de prefectura, emergencias móviles y demás, para que todos los equipos y todos los integrantes de la cadena de supervivencia puedan actuar a tiempo. Bien. Y en cuanto a las piscinas y los niños, las alitas, que si vemos a las mamás que les ponen las alitas, vemos a las mamás que les ponen como unas flotadores que van a nivel de cadera. ¿Qué nos recomendás? ¿Qué nos puedes decir que sí, que no? ¿Qué es exactamente lo más seguro? Bien, es bien interesante la pregunta porque el único elemento que está como justificado que se utilice es el chaleco salvavidas. El chaleco salvavidas que tiene también los elementos de seguridad para que no se me salga si salté a la piscina o si, ¿verdad?, me moví rápidamente, que no se me salga. O sea, que tenga las tiritas y los broches para ajustarse. Ese es como el que daría la mayor seguridad. Seguridad, que lo tenemos acá. ¿Lo podemos ver? Acá tenemos uno que es para saber sin qué es espalda. Lo que tenemos que comprar. Este es sin espalda. Todavía sería mejor si tuviera espalda. Bien. Porque se ata, tiene esto para el cuello, que lo que hace es mantenerme la cabeza en flotación por fuera del agua, y tiene las tiras de seguridad. Tiene broche adelante y tiene las tiras de seguridad para dar doble vuelta. Perfecto, y eso va brochecito atrás. Y ahí está. Tiene otra correa por acá. Este no es el más práctico de colocarse, pero es un chaleco seguro. Perfecto. Estos mismos tienen espalda y tienen 2 broches adelante. Las alitas, el salvavidas circular de la panza, todo eso son juegos de agua, básicamente.
¿ah? Es decir, el salvavidas inflable, las alitas, son elementos como para, bueno, me meto al agua y quizás me dan una cierta seguridad a mí para flotar, pero no me van a garantizar que si pasa que algo, si pasa algo, eso me va a mantener en flotación. Porque, o sea, eso le da al niño, por ejemplo, igual que el riñoncito, cuando van a las clases de natación, son elementos que ayudan a, cuando el niño todavía no sabe flotar por mucho tiempo estable o desplazarse en el agua, a darle al niño una cierta seguridad para el ejercicio. Pero es más que eso, no es más que eso, para darle a él una cierta seguridad en su pensamiento y en su sensación de poder hacer el ejercicio. sí, en el caso que se asuste o pase algo, puede llegar a ser Claro, contraproducente. ahí está. Y no va a evitar si se sintió mal, si se fatigó, si por X motivo no puede mantener la flotación, no lo va a ayudar a flotar. ¿Tá? Esos siempre ayudan cuando el niño está haciendo la actividad, pero es el niño básicamente que está haciendo todo el ejercicio de la flotación, Claro. y eso es como una ayuda, pero no lo va a mantener a flote. Perfecto. Lo que decías de los riñoncitos también es importante. Los riñoncitos elevan la cadera. Entonces, cuando los niños están aprendiendo a nadar en una piscina que no da pie, eso les ayuda para la técnica de natación. Pero claro, estamos hablando de que están en un club, supervisados, con personal que si algo pasa va a rescatarlos enseguida. Si yo tengo una piscina inflable o estructural o que cualquier sea, que el niño da pie y yo tengo un riñoncito, si el niño se le cae la cabeza hacia adelante del agua, el riñón en vez de ayudarlo lo va a perjudicar porque le va a seguir elevando su cadera, o sea, haciéndole perder el punto de apoyo de los piecitos sobre la piscina y la cabecita no la va a poder lograr sacar del agua. Entonces, a veces capaz que, porque no sabemos, obviamente, porque no tenemos el conocimiento, tomamos ciertas medidas que pueden terminar siendo perjudiciales en vez de beneficiosas. Bien. Lo mejor, el chaleco. Bueno, hablaste de las caídas. Yo creo que no hay mamá que no haya inaugurado una caída en su casa de un bebé, del sillón, la cama. ¿Cuándo preocuparse con una caída de ese tipo? Bien, Ale, lo que decís es así porque un niño no se cae a los 2 años. Se puede caer a partir de que está rolando o hasta se nos puede caer accidentalmente porque lo llevamos en brazos y tropezamos y cae. Las caídas, como hablamos hoy, hay de todo tipo. De una caída que te hiciste un raspón y bueno, nada, lavado, agua, jabón, esas cosas. Caídas que tienen una consecuencia de una lesión mayor, como una fractura, por ejemplo, que bueno, ya va a requerir otro nivel de asistencia. Y bueno, después tenemos los traumatismos graves, que puede ser desde un traumatismo de cráneo grave o puede ser en accidentes de tránsito o por otro mecanismo, traumatismos de abdomen o de tórax cerrados, ¿no? Ya sería un capítulo mucho más amplio hablar de eso, pero un niño que cae de su altura, está caminando, cae de su altura, se pega en una superficie plana, o sea, en el piso, que no hay ningún elemento punzante que le haya golpeado fuerte, o sea, sino que es una superficie plana, no rugosa, que llora en el momento, que no presenta vómitos inmediatos, no presenta Bien. pérdida de conocimiento, no presenta somnolencia, convulsión, irritabilidad, es un traumatismo leve. Un niño que cae ya sea de una altura más importante o golpea contra alguna superficie puntiaguda, rugosa, que pierde el conocimiento, que no recuerda bien lo que sucedió, que tiene como, sí está consciente, pero como que no se acuerda bien de lo que pasó, Bien. que empieza con vómitos reiterados o somnolencia o irritabilidad, eso ya nos está hablando de otros signos. Yo pienso que lo mejor frente a un traumatismo de cráneo es hacer la consulta. Bien. Al Siempre. menos hacer la consulta telefónica. Entonces, cuando el médico del otro lado te hace las preguntas a ver qué sucedió, te puede decir, bueno, tranquila, parece que fue algo leve, estate atenta o atento a tal síntoma. No, mira, le parece que es algo importante, le va a enseñar la posición de seguridad, que si perdió el conocimiento, ponerlo de costado, vamos para ahí. No tengo el acceso rápido a la emergencia porque estoy en otro lado, porque no sé, y veo estos elementos que dijimos, de que el niño perdió el conocimiento, busco ayuda rápida.
¿El algo más? tiempo es importante ante un accidente? O sea, el accionar. Sí, o sea, es como todo, depende del accidente, como hablábamos hoy. Si los accidentes, porque por suerte la mayoría los podemos resolver en casa o algunos en puerta de emergencia, pero con alta rápida, por suerte son la mayoría, el tiempo en ese caso no apremia tanto como si el accidente es con gravedad, ¿verdad? Con elementos que nos pongan en riesgo la vida. Siempre, por ejemplo, frente a una quemadura importante, es ahí el tiempo sí apremia, después lo charlamos bien, pero ahí apremia el tiempo. En un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento apremia, ni que hablar en los accidentes de tránsito, ¿no? Que bueno, a veces las lesiones no son tan evidentes y las lesiones son internas. Un traumatismo de vaso que puede sangrar, de vaso, de hígado, que pueden sangrar mucho, no se ve y eso está transcurriendo. Entonces, si no actuamos rápido, esa es la diferencia que podemos hacer entre salvar una vida o no. Pero claro, es muy amplio el abanico de accidentes y para hablar exactamente del tiempo de acción en cada uno, tendríamos como que detallarnos en cada uno, pero y sí esta es guía es importante. más o menos para saber, ahora que nos vamos de vacaciones, bueno, cuándo consultar, que obviamente siempre es consultar ante cualquier duda, telefónicamente, Sí. una llamada telefónicamente. Y bueno, y hablando un poco de otros accidentes comunes, pasamos a las intoxicaciones. Las intoxicaciones que muchas veces es por algo que comemos, que capaz que está fuera, no en buen estado, por el clima y demás. ¿Qué nos recomendás o qué tenemos que estar alertas en cuanto a las intoxicaciones? Bien. Las intoxicaciones, por ejemplo, de la que vos te referís, que son intoxicaciones alimentarias, pasan frecuente en el verano, por eso mismo que decías. A veces la comida queda fuera de la heladera un rato, más de lo previsto, y pierde la cadena de frío. O fuimos al supermercado, compramos cosas, quedaron y bueno, quedaron ahí un rato más, no se pusieron en la heladera en el momento. Entonces, esas son cosas que son frecuentes. En general, da síntomas digestivos: dolor abdominal, vómitos, diarrea. Alguna vez puede dar algún pico febril, pero es menos frecuente. ¿Qué dura más o menos? Y bueno, depende un poco de la edad del paciente, de su estado nutricional, de qué cosa lo haya intoxicado, porque hay intoxicaciones alimentarias más banales y hay otras que podrían traer una gravedad importante. Pero en general, en 48, 72 horas, eso Debería está resuelto. A veces mucho más breve todavía. Lo importante siempre que alguien tiene vómitos es cortar los vómitos. Hay medicación vía oral para cortar los vómitos y si no se puede, hay medicación intravenosa. Entonces vemos que le estamos dando líquido para ver si prueba, vomita. Le intento por segunda vez, vomita. Y ya no voy a esperar. En los niños es difícil que se vaya claro, ese síntoma. Ya no puedo esperar más porque si no, el vómito lo que va a producir es por un lado la deshidratación y por otro lado que si está con diarrea tampoco lo pueda hidratar porque está con el vómito. Entonces es como un mecanismo doble. Que en los niños hay un límite muy frágil, fino, ¿no? Sí. O sea, de repente se deshidrata. Ahí está. Me ha pasado de llegar a la emergencia y ¿cómo? Pero es un niño que se venía alimentando bien, que fue un episodio de unas horas. Es así. Por eso es diferente la edad, o sea, la edad en la que ocurre la intoxicación va también a condicionar un poco el manejo. No es lo mismo un niño capaz que ya más cerca de los 12, 13 años, con un estado nutricional determinado, que un niño de 6 meses, 1 año, 2, 3, que empieza con vómitos reiterados. Su capacidad también es menor, el azúcar también baja más rápidamente. Entonces, tenemos vómitos reiterados, consultamos. Bien. Si se le puede dar algo por boca para que corte los vómitos. Si ya tenemos la experiencia de antes y conocer ese fármaco, podemos administrarlo y probar. Si pudimos tener un buen resultado, perfecto. Si le dimos ese medicamento y no tuvimos un resultado, no, mira, ya le di el medicamento que le doy siempre y no tengo un buen resultado. Porque después, si tiene diarrea, pero tolera la vía oral, podemos hidratarlo. Vamos a aumentar la hidratación por boca, pero lo vamos a poder hidratar correctamente. Perfecto. Quemaduras, que hay de todo tipo en el verano, desde las del sol, de que parece está nublado, no se quieren poner protector, no hay sol, el sol siempre está, lo decimos todas las madres siempre,
Pero bueno, el agua caliente del mate, Tal cual. Tenemos ¿es la misma acción esa quemadura? La quemadura siempre se debe enfriar. Bien. No importa si es el mecanismo por sol, si es por agua, por aceite o me quemé con un fuego artificial. Lo que hay que hacer es enfriar. Todo el mundo empieza a buscar las gasas, las cremas, no, La pasta de dientes. todo. Lo que hay que hacer es enfriar. Lo que evita que la quemadura pase de mayor a mayor, o sea, de un grado a ser cada vez mayor y en profundidad seguir quemando, es enfriar la zona. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de la quemadura solar. Bueno, ahí tenemos una medida de prevención también para la quemadura solar. El protector solar, tenemos la sombrilla, tenemos las remeritas con filtro, tenemos que respetar la hora del sol. O sea, volvemos a lo que empezamos al principio. Un accidente tiene una medida de prevención descrita que podemos conocer. Ocurrió ya, se quemó. Bueno, se quemó solo el cuerpo, o sea, no tuvo un golpe de calor en la cabeza, no está con vómitos, ni mareos, ni fiebre, solo que le arde el cuerpo. Pongamos toallas frescas, húmedas, enfriemos la zona, la toalla se vuelve a calentar porque ya la volvemos a enfriar y vamos a enfriar toda la zona. ¿Eso es lo que se conoce como insolación también? Bueno, O sea, viste que hay como una línea fina entre el estás insolado y en realidad, bueno, estás un poco quemado, a la insolación con elementos ya con síntomas como dolor de cabeza, mareos, vómitos. Si el golpe de calor es muy grande, no, o sea, no es solamente que en la piel me quedó un eritema, o sea, una zona roja, sino que ya estuve muy expuesto, no me pude hidratar bien, también la cabeza no la tenía protegida con gorro ni nada, es como, bueno, ahí ya es como decías vos, la insolación, que ya amerita, bueno, analgésico para el dolor de cabeza, enfriar también, mucha hidratación. Por eso digo, las quemaduras tenemos desde quemaduras de piel, un eritema que me arde nomás, pero no se hizo ampolla, quedé rojo y vamos a enfriar, hasta golpes de calor más importantes con dolor de cabeza y bueno, según los síntomas que vayan apareciendo, vamos actuando. Si me quemé, vamos a ponerle un accidente en casa donde me quemé con la ropa. Sacamos la ropa. con agua caliente. O Claro, con agua aceite. caliente. Sacamos la ropa y enfriamos, enfriamos. Lo vemos que nuestro hijo está desesperado de dolor. No lo sacamos del agua, por más que ¿Qué está... es enfriar? ¿Abrir canilla? Abrir canilla, lo metemos en la ducha si es mucha parte del cuerpo, si es un pedacito del cuerpo es el pie, ponemos el piecito en un latoncito con agua y lo dejamos ahí. Hasta que venga el médico, hasta que lo podamos llevar nosotros al médico, pero siempre enfriando la zona. No, las cremas, las curaciones, todo eso que se requiera para una quemadura, la va a hacer el personal de salud y en realidad ya la lesión ya va a estar, pronto, claro, sí. la lesión ya está. Nosotros tenemos que tratar de evitar llegar hasta esa lesión. ¿Y el agua natural o con hielo? El agua así natural de la canilla y le podemos poner hielo para Bien. enfriar. Si está en la ducha, bueno, elegimos el agua fría. Obviamente tenemos que tener cuidado también porque estamos frente a un niño que está con dolor y lo estamos exponiendo al agua muy fría. Eso le puede dar como sensación de hipotermia, manitos violetas, como una sensación como de desasosiego. Bien. Por eso digo, El susto, además, del accidente. no tenemos que enfriar todo el cuerpo si el cuerpo no lo requiere. Enfriamos solamente La zona. las zonas. Perfecto. Y hablabas de golpes de calor y deshidratación, que a veces los adultos no lo contemplamos. ¿Cuáles son los síntomas de esos golpes de calor para tener en cuenta o cómo poder prevenirlos? Bien, para poder prevenirlos, bueno, respetando las horas del sol, ¿tá? Siempre en lo posible antes de las 10:30 de la mañana y después de las 5 de la tarde. Yo sé que en la vida real eso no sucede, pero si no va a suceder, busquemos otra medida de prevención, o sea, como un paso 2, que el niño tenga protección en el cuerpo, tanto como protector solar, como mallitas que lo protejan, un gorro que cubra orejas, que cubra frente, las sombrillas adecuadas con protección. Si no estamos en la playa, estamos en una casa, en un parque, bueno, buscar un lugar sombreado, ofrecerle todo el tiempo líquido, ¿tá? A cada rato, aunque ellos estén jugando y se distraen y no vienen
bueno, vengan, paren un rato. El niño está deseoso de que sean las vacaciones, está todo el año en una actividad, en otra actividad, todos ocupados. Entonces él no va a parar de jugar, pero nosotros tenemos que invitarlo a hacer la pausa. Vení, pará, vamos a parar un poquito, a refrescarnos y ahora seguimos. Bueno, como que eso es bien importante. Y con respecto después que ocurre el golpe de calor, bueno, es dolor de cabeza, ganas de vomitar, vómitos, puede haber dolor abdominal, puede haber mareos y puede haber desmayos. Bueno, Ana Paula, hablando de cuerpos extraños, ¿qué pasa con la ingesta de los cuerpos extraños? ¿Trajiste una cajita con algunos objetos? Sí, voy a compartir esto. Objetos cotidianos que tenemos en nuestra casa y que no nos imaginamos que pueden ser causa de accidentes. Tal cual. Elegí un poquito estos porque, nada, están en cualquier casa y a veces no nos imaginamos, ¿no? Por ejemplo, un dado. Un dado Bien. en cualquier juego de mesa, tenemos unos dados. Sí, pilas. Pilas. Dardos, que juegan con las armas de dardos y todavía se pueden separar una parte de la otra. Monedas. Siempre tenemos algún artesano en casa que nos hace las pulseritas. Tal cual. ¿No? Con tanza, con cuentas. Alfileres. Elegí un poquito este popurrí de elementos para mostrar la cotidianeidad de las cosas que pueden generar accidentes, ¿no? Como hablábamos hoy, un accidente es un evento que nos sorprende, viene de repente. Pero a veces viene de repente con cosas que nosotros teníamos ahí, no había ni que ir a buscar nada extraordinario. Entonces, en todo el año esto es válido, pero ahora que nos estamos enfocando al momento de vacaciones, donde estamos como un poco más descontracturados, donde tenemos muchas más visitas, donde la rutina que tenemos como medio ordenada para el día a día se desordena, bueno, recordar, estoy cambiando las pilas de un control. Bueno, ¿dónde desecho las que saco? Si abrí un paquete recién y usé 2, ¿dónde guardé las otras 2? Que no queden al alcance. Es un segundito que la dejé acá y es un segundito lo que un niño necesita para llegar a ella y sufrir un accidente. O sea, estás hablando de que un niño es capaz de tragarse una pila. Una pila, sí. O chuparla. Chuparla, tragarla. Monedas. Un dado, estamos jugando, hay unos más grandes, están jugando un juego de caja, dejaron ahí, porque claro, son más grandes, no tomaron conciencia de que el hermanito que tiene 2 va a venir y va a agarrar el dado y lo primero que va a hacer metérselo en la boca. Porque también eso, ¿no? Es cuanto más somos, los adultos tenemos que tratar de controlar nuestra conducta, pero también hay adolescentes en casa, hay otros niños que no van a tener un accidente con eso, pero pueden ser los que dejaron eso ahí. Entonces, educar también, ¿no? Cuando hay más de un niño de diferentes edades, educar a esos niños. Bueno, te quedó hermosa la pulserita, pero las cuentas las guardamos y las dejamos en un lugar alto que fulano no las vaya a agarrar. Claro. ¿Ah? La ingesta de cuerpos extraños es algo frecuente. La mayoría, en general, son las monedas. Las monedas tienden a pasar, después de que pasan el esófago, tienden a transitar por el intestino y, ser eliminadas con las heces. Pero recordar que el esófago, que es el primer tramo de la vía digestiva antes de llegar al estómago, es un tubo estrecho también. Entonces, puede quedar trancada ahí y generar sensación de dolor en el pecho, salivación, dificultad para tragar. Entonces, bueno, obviamente si yo veo a mi hijo con elementos de que está atorado, enseguida voy a solicitar ayuda. Pero capaz que esa parte no la vi y después me contó, me tragué una moneda. Y bueno, igual consulto, ¿tá? Porque hay imágenes donde podemos ubicar la moneda donde está y demás. Eso con cualquier elemento. Otra cosa, no tender voy a darle comida y agua para que le baje. No tenemos que bajar nada. Primero tenemos que ver dónde está lo que se tragó y qué elemento se tragó. Porque hay elementos que aparte pueden ir provocando daño local. Una pila, por ejemplo, por cómo está compuesta, puede ir secretando ciertas sustancias que pueden ir quemando los órganos por donde va pasando. Entonces, siempre hacer la consulta. Después vemos si
ese elemento podemos dejar que transiten los días para que lo elimine, si es necesario actuar y sacarlo, extraerlo. ¿Ah? Y una cosita, volviendo ahora a los cuerpos extraños, que hoy estuvimos hablando de las intoxicaciones, que hablamos básicamente de las intoxicaciones alimentarias, que son las más frecuentes en el verano, pero recordar todas las intoxicaciones que hay por medicamentos y las intoxicaciones que hay por productos de limpieza y demás. O sea, no me voy a llevar para allá un poquito de aguajana en esta botellita. Que no está identificada. Que no está identificada y que muchas veces lo que usamos son botellitas de refrescos. Claro. Entonces, ¿qué más tentador para ese niño que le estamos diciendo no, cuando ve la botellita, empinarse la botellita? Entonces, todos los productos de limpieza, todos los productos de aseo y demás, dejarlos en un lugar lejos, cerrado, medio alto. Ellos no dejan de sorprendernos. Entonces, hoy lo viste que estaba gateando y mañana está trepado al escritorio. ¿Y cuándo sucedió esto? Y bueno, sucedió en minutos. Ellos evolucionan rapidísimo. Y hacen todo, y son curiosos, e investigan, y aprenden de la experiencia. Entonces, no dar nada por sentado, nada porque, no, esto no va a suceder, a mí no me va a pasar. Cuando hay niños en casa, la casa se adapta a ellos, ¿no? A veces el orden no es prioridad y bueno, hay que adaptar la casa poniendo medidas de seguridad. Tal y en cual. las vacaciones aún más, porque incluso a veces nos vamos hasta lugares que desconocemos, nuevas casas. Sí. 3 últimos consejos que nos das para hacer este cierre. Bueno, viendo que se vienen las vacaciones, primero que disfruten mucho de las vacaciones porque es un tiempo en familia, con amigos, que salimos un poco de la rutina. Los que disfrutan de los niños, que los disfruten, que vean cómo crecen, sus curiosidades, sus inquietudes. Bueno, todo eso que a veces en el día a día con las estructuras no podemos. Con respecto al tema de accidentes, la prevención. Todo esto que estuvimos hablando de la prevención. Ninguna medida es innecesaria, al contrario, todas las medidas son necesarias y a veces, considerando que tomamos todas las medidas, hubo alguna que se nos pasó por alto. Y bueno, y la tercera, como vos decías, vamos a adaptarnos a su cuidado y al disfrute global de toda la familia y de todos los integrantes, ¿no? El orden puede quedar para después. La respuesta del mensaje de texto puede quedar para después. Esa siestita que me iba a dar abajo del árbol mientras que él estaba en la piscina, que quede para después. Y bueno, las cosas postergables que se puedan postergar y bueno, y disfrutar de la vida, del cuidado, porque en un accidente, en un segundo, se puede ir la vida. Muchísimas gracias por compartir estos tips que tenemos que tener en cuenta de prevención, que obviamente parte del disfrutar es poder prevenirlos, obviamente tener claro a quién llamar en el momento que pase, tener una emergencia cerca, saber cuál es mi emergencia, sin dudas, eso suma un montón. ¿A qué número llamar si nos vamos para afuera? ¿Qué cobertura tenemos en los distintos lugares del país, ¿no? Tal cual. Porque tengo emergencia, pero ¿a dónde hay que llamar? Exacto. Eso mismo es bien importante. Bueno, cada persona que tenga una emergencia móvil, tener pegado en la heladera, en la puerta, en todos lados, nunca está de más. En la emergencia también tiene convenios con emergencias del interior, entonces me voy a otra parte del país, llamo el 133, pregunto, bueno, ¿cuál me corresponde? ¿Cuál tengo convenio en tal lugar, en tal departamento, en tal zona? O incluso averiguarlo antes y pegarlo atrás en el celular. Eso a veces mismo, el celular averiguarlo siempre antes. lo tenemos a mano. Tal cual. Agendar el teléfono en el celular. Bueno, saber que si no sé qué me corresponde, siempre está la oportunidad de llamar al 911 para averiguar, para saber, para conocer. Porque además cuando pasa un accidente nos descoloca, ¿no? Sí. O sea, la reacción de qué hacer y bueno, a veces si estamos solos, Ahí está. Es un momento crítico. A veces es como hablamos que en el momento que más nervioso te pones por lo que está sucediendo, porque es un evento fortuito que te sorprendió, más calma tenés que tener. Pero así como hablábamos en las quemaduras, no busquemos la crema, no busquemos curar al paciente o a la persona implicada en ese momento, ¿no? Busquemos personas idóneas que nos puedan venir a ayudar a nosotros.
porque a veces por tratar de resolver todo lo que está pasando y buscar si le doy esto, capaz que... No, Sí, demoramos esperamos. ese tiempo en activar el sistema de emergencia, que es en definitiva lo que nos va a terminar ayudando si no podemos nosotros. Muchísimas gracias por este espacio, por evacuar todas nuestras dudas y darnos claridad. Y bueno, esperemos que todos podamos transitar las vacaciones de forma tranquila y sin accidentes. Nos vemos en el próximo episodio del Club de Mujeres. Gracias. Para eso invitamos a la doctora Ana Paula Vázquez, médica pediatra, jefa del servicio de SWAT. Hacelo de nuevo. Había dicho recién una de las jefas del servicio de la... Porque lo leíste.